corazón ejerce sobre las paredes de las arterias. Obedece a una ecuación. Presión arterial igual al gasto cardíaco por las periféricas. El valor máximo o mayor que se obtiene en la presión arterial comienza cuando uno estira las piernas, la vuelta, para salir del sueño a la vigilia, al despertar. Uno registra la presión arterial y la cifra es la más elevada. Cuando uno está profundamente dormido, la presión arterial, la mínima, la más baja. Cuando el comportamiento es así, se llama pica. Cuando el comportamiento no lo es, sube durante el sueño, no indica. Y esa expresión se debe a que utilizamos un instrumento, es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial para calificar en la mañana, en la tarde y por la noche las cifras de la presión arterial. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Un poquito más fuerte. El gasto cardíaco obedece a factores como el volumen circulante y eventos relacionados con el corazón, con la frecuencia cardíaca en la cotidiana. El volumen se modifica a través de la presencia del sodio, las sustancias mineralocorticoides, por ejemplo, la aldosterona. La resistencia periférica obedece a factores endocrinos, neurales y locales. Tomen asiento. Los endocrinos tienen que ver con las acciones vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Los aspectos neurales tienen que ver también con aspectos vasoconstrictores, pero que se refieren a los receptores alfa-beta periféricos. Los factores locales autorregulatorios también pueden responder a los cambios del pH, la hipoxia y otros factores. ¿Por qué nos interesa la hipertensión arterial? Una hipertensión arterial no tratada, no controlada, va a dañar el cerebro con los eventos hemorrágicos o isquémicos que pueden dar hemorragias o isquemia cerebral. En el corazón puede generar hipertrofia ventricular izquierda por la sobrecarga de trabajo de las paredes libres, llevarnos a enfermedad coronaria o finalmente insuficiencia cardíaca. A nivel de los ojos, la retinopatía hipertensiva puede conducirnos a la ceguera. Periféricamente, la arteriosclerosis se manifiesta más pronto y nos da problemas circulatorios periféricos. Y si la persona que sufre de presión arterial además tiene diabetes mellitus, la arteriosclerosis en el diabético es galopante. Una persona diabética frente a otra del mismo género y de la misma edad, los comportamientos de la arteriosclerosis es diferente. Y a nivel renal, si no tratamos adecuadamente la presión arterial, nos va a llevar a hacer la insuficiencia renal, proteínuria, que son indicadores de enfermedad coronaria. Medimos la presión arterial, sí, y contra el tensiómetro de mercurio se comparan los aneroides con los digitales. Nosotros debemos saber identificar los factores del cuerpo para atribuir que sí sabemos tomar la presión arterial. Las fases del cuerpo son 5. Si tratamos de mimetizarlas es, ustedes insuflan, el manguito, desaparece el fluido por la compresión externa, comienzan a soltar el manguito. El fluido que aparece en la columna, eso corresponde a lo que se llama presión sistólica. La segunda fase es la fase del soplo. Se van descomprimiendo las paredes de los vasos que están comprimidos y aparecen como la manguera.
Si se abren el caño, la manguera con luz, si les estrechan la luz de la salida, va a generar un ruido del soplo. Esa fase del soplo tiene una laguna auscultatoria en algunas personas. Entonces uno puede caer en esa laguna auscultatoria y lo que correspondería a la fase siguiente es la 3, es decir, tercera fase. Se cambia el timbre del tono de la siguiente fase y entonces viene ta, 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 y finalmente desaparece. 5 fases del coro. Adelante, por favor. Entre nosotros tenemos que medirnos la presión arterial con el tensiómetro, porque no siempre se tiene la destreza, la habilidad para registrar bien en cada oportunidad. Cuando uno comienza, aprieta el brazo y comienzas a reducir la columna, pero eso genera dolor. Si nosotros adquirimos la destreza ensayando y cada vez lo podemos lograr hasta identificar las 5 fases, entonces al final sí calificamos como que sabemos tomar la presión. No es solo el registrar sistólica, diastólica, cifras. Es bueno que nosotros sepamos que existe la técnica, y la técnica tenemos que conocerla y dominarla. En ocasiones, cuando uno cae en la laguna auscultatoria, el tercer ruido aparecería como si fuese la primera, el valor primero. Entonces erramos. Pasamos la primera fase, que es la mayor. Hay que subir siempre la columna más arriba de lo que implica palpar el pulso. La columna de mercurio es la más fiel. A veces se descalibran los aneroides. Si nosotros utilizamos instrumentos digitalizados, tienen que estar reconocidos como elementos útiles internacionalmente. El Sprint, por ejemplo, se hizo utilizando con ROM. Adelante. Aquí vemos en esta gráfica la comparación de las categorías de la presión arterial que obedece a la escuela europea y acá tenemos a la americana. Acá tengo pila. La escuela europea y después la escuela americana. American Heart en 2017 y que lo normal es menos de 120 o menos de 80. Es lo normal. Por ahí la óptima concuerda con la escuela europea en el 2018. Si vemos acá las calificaciones de la presión arterial, hay una suerte mayor académica, más académica. En cambio los americanos son más prácticos. La presión arterial se mantiene más o menos constante siempre. ¿Por qué? Porque participan sistemas que la regulan y la mantienen. El sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, sistema de regulación de volumen,
distancia a través de las venas y la resistencia a través de los arteriales. Arbitrariamente, nosotros calificamos hipertensión arterial porque la presión arterial es una variable que no se expresa en una meseta. La presión arterial varía de toma a toma y con la edad también se va modificando por la rigidez de los vasos que van ofreciendo la evolución natural de la vida. Cuando hagamos la práctica, cuando tengan ustedes la práctica clínica, algunas veces el profesor les va a decir, registre la presión arterial. Entonces Román registra un valor. Adelante, por favor. Otro colega puede encontrar otra cifra. Y sobre el mismo paciente, depende de su estado emocional, porque en cada control, el paciente está pensando, ¿y ahora cuánto me van a encontrar? Ustedes saben que la suprarrenal se encarga de elaborar el cortisol, la denominada hormona del estrés. Entonces, encontramos que la misma persona puede encontrar variaciones de la presión arterial. Por eso es que se recomienda que esté en reposo, libre de tabaco, libre de bebidas estimulantes. Que pueden contribuir a modificar el valor de la presión arterial. Entonces, gracias a la participación de estos sistemas, está casi siempre la presión arterial se encuentra. Rápidamente, fármacos que van a actuar a nivel sistema nervioso central van a entrar a trabajar antagonizando las catecolaminas, los bloqueadores de aldosterona sobre la suprarrenal, los agentes diuréticos sobre volúmenes, los agentes vasodilatadores, reduciendo la resistencia periférica, y los bloqueadores de angiotensina 1 o angiotensina 2. Los agentes vasodilatadores directos nos ayudan también a manejar la presión arterial. Esta gráfica dice la presión arterial, la ecuación que ya hemos estado haciendo referencia, y los antihipertensivos en las diferentes clases, cómo accionan sobre el gasto cardíaco y la resistencia periférica, como hacen los beta bloqueadores, los alfa beta bloqueadores, los inhibidores ECA, los bloqueadores AT1, los inhibidores directos de renina, los alfa 1 bloqueadores, los alfa 2 agonistas. Cuando accionan sobre el gasto cardíaco y sobre la resistencia periférica, lo hacen todos los antagonistas del calcio, los agentes diuréticos que reducen no solamente el gasto, sino la resistencia periférica. Y los agentes hepatolíticos y los vasodilatadores de acción directa. Tenemos las clases de antihipertensivos, si los contamos, los IECA, los bloqueadores de angiotensina 2, que son los ARA2, los bloqueadores selectivos alfa, selectivos o no selectivos, los beta bloqueadores no selectivos, selectivos, los que tienen acción vasodilatadora, los que tienen actividad simpático-mimética intrínseca, o también se llama actividad agonista parcial. Los bloqueadores del calcio, que pueden ser derivados no hidropiridina o dihidropiridina, los agonistas alfa-2 central, los inhibidores directos de renina, los vasodilatadores directos como hidralazina, aminoxidil, los agentes diuréticos tipo tiazida, DEAS o retentores de potasio, los receptores antagonistas, los receptores de aldosterona y los bloqueadores gangliosas. Es importante que nosotros detectemos si la eficacia es percibida o no.
los riesgos para el paciente y para el profesional. Porque si el paciente sabe que es hipertenso, recibe un medicamento y ve que no le da resultado, entonces va perdiendo confianza con la sustancia que está tomando y con el médico que está prescribiendo. Entonces todo redunda en lo que se llama una mala adherencia. Aquí, revisando un poquito la fisiología. Los principales procesos de la neurotransmisión adrenérgica implica síntesis del neurotransmisor, almacenamiento del neurotransmisor, liberación del neurotransmisor y la inactivación del neurotransmisor. A partir de la tiroxina o de la fenilalanina, en la terminación nerviosa adrenérgica, se sigue el proceso de transformación para la síntesis de noradrenalina, que va a ser depositada en la vesícula sináptica. Una vez que viene el estímulo, se produce la liberación de la noradrenalina que ingresa a la hendidura sináptica para contactar con los receptores periféricos y tener una respuesta adrenérgica. Una vez que ha sido ocupado los receptores periféricos alfa 1, beta, en el tejido sufre ya la biotransformación que se llama o que es hecha a través de la catecol o metiltercerasa. La norepinefrina se recapta para volver a ser repositada en la terminación, en la vesícula de la terminación nerviosa. Y en esa recaptación se produce una estimulación de los receptores alfa 2. Esta estimulación de los receptores alfa 2 determina una reducción de la liberación de norepinefrina en la hendidura sináptica. Y el remanente es biotransformado por monoaminoxidasa. Los agentes simpaticolíticos, fentolamina, fenoxipenzamina, son bloqueadores alfa 1 no selectivos, tanto los periféricos como los centrales. Los receptores beta en el corazón, beta 1 y beta 2. Cuando se estimula el receptor beta 1, aumenta la fuerza de contracción y la frecuencia cardíaca. Cuando se estimulan los receptores beta 2, relajan la musculatura lisa bronquial, vascular, uterina y la intestina. Los receptores adrenérgicos denominados alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3, este último fundamentalmente en el tejido adiposo. En el corazón, como hemos señalado, hay receptores beta 1 y beta 2. En las arterias, venas, músculos, esquelético, páncreas, hígado, solo se encuentran receptores beta 2. En las arterias y venas, los receptores beta 2 ejercen vasodilatación igual que en el músculo esquelético. En el hígado, los beta 2 receptores inducen glucogenólisis y gluconeogénesis. En las células beta 1 del páncreas, secreción de insulina y de glucagón, y en los bronquios, los beta 2, broncodilatación. Los receptores beta 1 sobre las células grasas provocan lipólisis. Si nosotros bloqueamos el beta 1, probablemente la tendencia del paciente que recibe beta bloqueador sea subir de peso. Cuando se estimula el beta 1 sobre el riñón, va acompañado de liberación de renina. Son beta bloqueadores lipofílicos, el metoprolol, el propranolol, el timolol, que se absorben
por vía gastrointestinal de manera rápida y completa. Son metabolizados en la pared intestinal y el hígado como efecto del primer pasaje. Su biodisponibilidad es baja, 10-30%, e ingresa rápidamente al sistema nervioso central y tiene vida media corta de 1 a 5 horas. Los beta bloqueadores hidrofílicos, el atenolol, esmolol, nadolol, son absorbidos de manera incompleta a nivel del tracto gastrointestinal y se excretan sin cambio por vía renal. La vida media es 6 a 24 horas e ingresan limitadamente al sistema nervioso central. Aquí la vida media aumenta con la disminución de la tasa de filtración glomerular, como ocurre en los ancianos y en pacientes que tienen insuficiencia renal. Los pacientes diabéticos se demoran en recuperar la glicemia y aumentan los triglicéridos plasmáticos y disminuyen el colesterol bueno, el HDL. Los beta bloqueadores pueden tener selectividad frente al beta 1 respecto del beta 2. Produce menos bradicardia, menos inotropismo, reduce la presión arterial por esas acciones, presentan menos espasmos los pacientes que sufren de espasmo bronquial y los efectos metabólicos circulatorios se reducen. En pacientes diabéticos, esta acción de arteriolas y vénulas tienen dificultades para poder asegurar riego periférico. Los no selectivos, con los efectos antihipertensivos semejantes, los efectos pulmonares y periféricos más marcados. Es decir, un paciente que sufre de broncoespasmo, le administramos beta bloqueadores no selectivos y probablemente empujamos a que haga un ataque de asma. Los no selectivos, en su clasificación, tenemos los fármacos de primera generación que bloquean los receptores de manera no selectiva. Y así lo hacía propranolol, caterol, narolol, penutolol, sonadol. Los cardioselectivos, fármacos de segunda generación, tenían una selectividad relativa, porque con dosis bajas accionan de una forma, con dosis altas no hay selectividad, se pierde la selectividad. Los beta bloqueadores vasodilatadores son los denominados de tercera generación porque tienen una acción estimulante debido a la liberación del óxido nítrico o por el bloqueo alfa-adrenérgico periférico. No selectivos, la betalol, el carvedilol, selectivos, el nenilol. Estamos acá agrupando a los fármacos beta bloqueadores que gozan de actividad simpático-mimética intrínseca negativa o los de actividad simpático-mimética positiva, de manera no selectiva, de manera selectiva, de igual manera, con actividad directa de bloquear los bloqueadores alfa, la betalol, lucinolol, carvedilol, nenilol. Los efectos de los beta bloqueadores sobre el corazón se expresan reduciendo la frecuencia cardíaca con un cronotropismo negativo. La conducción también se reduce y tiene una conducción negativa, se llama cronotropismo negativo. Tiene un efecto antiarrítmico porque los beta bloqueadores estabilizan la membrana celular y no se dejan de polarizar. Nos ayuda a controlar así las arritmias. Y el inotropismo negativo nos va a permitir que el efecto antiisquémico se manifieste. Hay interacción negativa con otros beta bloqueadores o calcio antagonistas, sobre todo en el tejido de conducción, como el verapamil o el diltiazem,
la digoxina en tónico cardíaco o la amiodarona, agente antiarrítmico. Otros inotrópicos negativos constituyen el diltiazem, antiarrítmicos de otra clase y los anestésicos. Las contraindicaciones para el uso de beta-bloqueadores absolutas, la bradicardia severa. Si un paciente está con frecuencia lenta, le damos beta-bloqueadores, le arruinamos. El bloqueo cardíaco de alto grado, la disfunción sinusal, la insuficiencia cardíaca congestiva y descompensada, el asma bronquial, el broncoespasmo grave y la depresión grave. Los antihipertensivos de acción central son los denominados agonistas alfa-2. Está allí la metildopa, la clonidina, el guanabent, la guanfacina, la moxonidina. La metildopa necesita ser transformada a una prodroga en la alfa-metilnorepinefrina y a través de ella reduce el flujo simpático de salida del sistema nervioso central, disminuye la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco. Mantiene el flujo sanguíneo renal. La hipotensión postural no es usual observarla. Por vía oral se absorbe rápidamente y su efecto pico es entre 6 a 8 horas y su acción dura 24 horas. Los efectos colaterales se expresan a través de sedación, boca seca, impotencia, anemia hemolítica, autoinmune y hepatotoxicidad. El test de Coombs positivo ocurre en 20% de los pacientes que usan metildopa por largo tiempo. Los pacientes que tienen alguna dolencia hepática no deben, y sufren hipertensión arterial, no deben recibir metildopa. Requiere fluidos y eso hace que asociemos agentes diuréticos. Los expertos la consideran la droga de elección para el tratamiento de la hipertensión inducida por la gestación. La clonidina es otro medicamento alfa-2 estimulante que reduce el flujo simpático de salida, disminuye la concentración plasmática de norepinefrina, reduce el gasto cardíaco y la resistencia periférica. Puede dar hipotensión ortostática, mantiene el flujo renal, retiene fluidos también, y los efectos colaterales de sedación, boca seca y hipotensión son similares a metildopa. Su vida media es más larga, 12 horas, y cuando uno retira súbitamente la clonidina, lo que es como respuesta hay a un rebote, aumenta la presión arterial, hay dolor de cabeza, temblor, taquicardia, dolor abdominal y su duración. Una sobredosis de la clonidina puede causar hipertensión paradojal, es decir, se produce primero una estimulación alfa-1 periférica que excede a la estimulación alfa-2 central, y esa es la causa de elevación de la presión arterial. En los diabéticos se ve que hay una reducción de la resistencia a la insulina, la microalbuminuria y los niveles de fibrinógeno plasmático igualmente reducen. Guanfacina, guanabent son alfa-2 estimulantes también, pero que transportan mayor riesgo de síndrome de rebote debido a su vida media más larga. Los alfa-2 adrenérgicos, haciendo memoria nuevamente de la terminación nerviosa simpática, vemos que cuando nosotros utilizamos los receptores alfa-1, genera una fuerte reducción de la estimulación, cierra la musculatura lisa de los vasos y genera hipertensión.
cuando se produce el proceso de recaptación de la amina, nosotros obtenemos una reducción de la liberación de norepinefrina. La prazosina, la erazosina, la trimazosina, la alfucina, la doxazosina y la tonsulosina son medicamentos destinados a bloquear selectivamente los receptores alfa-1 periféricos. Prazosina y terazosina bloquean de manera selectiva los receptores alfa-1 en las arterias y las venas. Esta acción de bloqueo periférico hace que la noradrenalina ejerza una retroalimentación negativa sin oposición al efecto del fármaco. Reducen en tanto la presión arterial mediante la dilatación de los vasos de resistencia y los vasos de capacitanza. Son más eficaces si se administran con otros agentes como beta-bloqueadores, por ejemplo. Relajan la musculatura lisa de las vías urinarias y de la vejiga y reducen la obstrucción urinaria en pacientes con hiperplasia benigna de la próstata. Bloquea los receptores alfa-1 adrenérgicos del subtipo 1A, que constituyen más del 70% de los subtipos de la próstata. Se indica para hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, síndrome de Renault y la hipertrofia benigna prostática. Su farmacocinética implica un 50% de prazosina que se encuentra biodisponible después de su administración oral. La vida media es de 3 horas, mientras que la terazosina sufre pocos cambios en su metabolismo, su vida media es mayor, 12 horas. Los efectos adversos se dan hipotensión postural con la primera dosis, la misma que puede ocasionar síncope, hace retención de fluidos y generar palpitaciones. Dolor anquiloso e infarto del miocardio pueden ser también observados con el uso de esa sustancia. Ciertamente, si se produce bloqueo alfa-1 periférico, se produce una vasodilatación y la primera dosis actualmente puede dar 5. ¿Qué se recomienda? Iniciar cuando el paciente se va a acostar, y entonces el efecto que buscamos sobre reducir la obstrucción que hace la hipertrofia benigna de la próstata nos va a dar mejor resultado. Otros efectos: la cefalea, somnolencia, ansiedad, insomnio, fatiga, rinitis, disnea, poliuria, disfunción sexual, priapismo puede aparecer. Interacciones con vasodilatadores y nitrazos y aumentan el efecto antihipertensivo. Los aires, los antiinflamatorios no esteroideos interfieren en el efecto antihipertensivo. La tansulosina es, en su mecanismo de acción, bloquean selectivamente los receptores adrenérgicos alfa-1A y alfa-1B en la próstata. De ese modo, alivian los síntomas que produce la hiperplasia benigna de la próstata. Este bloqueo es selectivo, por lo que disminuye el riesgo de hipotensión arterial. Este concepto se denomina lectura selectiva. Se absorbe bien por vía oral y se distribuye ampliamente por los tejidos, incluyendo la próstata. Sufre su metabolismo hepático a través del sistema P450. Los metabolitos se excretan por vía renal y la vida media es entre 5 y 7 horas. Aquí tenemos el sistema renina, angiotensina, aldosterona. La renina es una proteína del aparato yuxtapomedular en el riñón, lo elabora. Y hay 3 circunstancias fisiológicas por las que se libera la renina. La
primera es estimular los receptores beta 1. La segunda es cuando hay una hipotensión severa, baja la presión significativamente. Y una alteración de la concentración de sodio a nivel celular hace que se estimule la liberación de la renina. Una vez que la renina es liberada, acciona sobre una alfa-2 globulina convertida en hígado, que se convierte en angiotensinógeno. Este angiotensinógeno sufre el efecto de la renina. Y en un efecto proteolítico le hace perder 2 aminoácidos, que es un decapéptido, el octapéptido angiotensina 1, por acción de la enzima convertidora de angiotensina, se convierte en angiotensina 2. La enzima convertidora de angiotensina tiene limitada la participación de la bradykinin y de fragmentos inactivos. Con el tiempo, se puede bloquear esta acción de la enzima convertidora de angiotensina con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Este bloqueo, esta inhibición de la enzima convertidora de la angiotensina, puede estimular que la angiotensinógeno pase directamente a la síntesis de angiotensina 2 por otra vía. Las vías alternativas que se refieren a la tirador tisular de plasminógeno, a la catequina C. Y de ese modo fracasa la terapéutica con los IECAS de la colonia. Siguiendo la síntesis fisiológica o el comportamiento fisiológico, la angiotensina 2 estimula los receptores AT1 de los vasos sanguíneos, ocasionando vasoconstricción. Esa vasoconstricción va a hacer que se eleve la presión arterial y en retroalimentación negativa reduzca la producción de renina. La angiotensina 2 también puede estimular los receptores AT1 ligados a las glándulas adrenales en la producción de aldosterona. Cuando aldosterona aparece en sangre circulante, entonces aparece retención de sodio y volumen, incrementando la presión arterial. Entonces el sistema renina-angiotensina va a determinar que tenga una vía corriente usual que es contributoria del 30% en la producción de angiotensinógeno por efecto de renina, angiotensina 1, inhibidores seca, angiotensina 2. Y la vía no corriente, no usual, es responsable de la síntesis del 70% de la enzima convertidora de angiotensina. Y lo hace a través de imazatonina, catexina, calicreína, que hemos estado haciendo mención. Las acciones de la bradykinin, cuando esta no es bloqueada en su síntesis fisiológicamente, no ejerce acción sobre la formación de prostaglandinas. Pero los IECA, los inhibidores de la enzima convertidora, hacen que esta formación de prostaglandinas generada por la bradykinin generen tos. La acción mayor de bradykinin es actuar sobre el endotelio vascular y participa pues, en la dilatación de arterias coronarias y no protege contra la isquemia. Los IECA forman grupos, el grupo sulfidilo, que es el captopril, el elemento activo. Este captopril acciona rápidamente, pero dura poco. Es un medicamento que se usa corrientemente en las emergencias hipertensivas, pero no hagan lo que nuestros colegas suelen hacer. Se te subió la presión arterial, tómate un captopril.
nosotros debemos propiciar la automedicación de los pacientes. Un medicamento es para ser vigilado, supervisado, controlado. No hay aquello de que si se me sube la presión arterial voy a tomar un captopril. No. Hay que hacerlo bajo vigilancia, bajo seguimiento, bajo observación profesional en emergencia. En el grupo carboxilo, el prototipo es el enalapril. Y cuando estos agentes son convertidos en diazidas, recién ejercen su acción antihipertensiva. El grupo carboxilo de hierro soluble es representado por el lisinopril. Es soluble en agua y es metabolizado y excretado por los riñones sin cambios. El lugar principal de la inhibición de la enzima convertidora se encuentra en el endotelio vascular, que es accesible a todos los inhibidores SECA liposolubles. El efecto vasodilatador que se observa con el uso de los agentes IECA se establece que reduce la precarga y la poscarga. El efecto vasodilatador hace que encharcamiento distal se reduce la precarga. El efecto vasodilatador reduce la poscarga porque el corazón puede impulsar la sangre sin mayor problema. Mejoran tempranamente la función diastólica, reducen la estimulación simpática, restauran el balance entre el suministro y demanda de oxígeno por parte del miocardio y tienen un efecto benéfico sobre la injuria de la reperfusión. Cuando nosotros tenemos obstrucciones de los vasos coronarios, sobre todo, cuando se restablece el flujo, el torrente circulatorio que acarrea le da una sobrecarga de calcio y eso puede ser negativo para el tejido sano. Reduce el tamaño del infarto del miocardio y mejora la hemodiálisis endógena. La desventaja de los IECA es que producen una inhibición incompleta de la angiotensina 2 y la incidencia de tos es bastante significativa. Los posibles efectos secundarios de los IECA se relacionan con las suprarrenales porque la reducción de aldosterona puede hacernos subir el potasio y si no tenemos cuidado con el potasio nos va a dar una hiperpotasia, una hipercalemia. A nivel de las arteriolas puede reducir agudamente la presión arterial y con la primera dosis darnos problemas de hipotensión. Hay que monitorear la función renal, sobre todo por la producción de potasio. La tos seca crónica, como hemos hecho referencia, esa tos no obedece a antitusígenos corrientes. Simplemente hay que retirar el fármaco cardíaco por otro agente. Aquí tenemos los efectos de la angiotensina 2 sobre los receptores AT1. Estos receptores AT1, cuando son estimulados, van a accionar sobre el sistema nervioso central, el cerebro, los vasos sanguíneos, el corazón y los riñones. Cuando acciona sobre el vaso o los vasos cerebrales, hay un fenómeno de isquemia que puede conducir a un accidente cerebrovascular de naturaleza isquémica. Puede ser un ataque isquémico transitorio o definitivamente puede ser un infarto cerebral o una hemorragia cerebral. Con estas manifestaciones uno puede obtener la muerte. En los vasos se produce la aterosclerosis, una vasoconstricción, una hipertrofia vascular y disfunción
endotelial. Estos elementos van a contribuir a que la hipertensión arterial se manifieste. Cuando hay hipertensión arterial, también se puede producir el accidente cerebrovascular, o puede llevarnos a hacer insuficiencia cardíaca, o contribuir al desarrollo de la insuficiencia renal. El infarto del miocardio no se deja soslayar. Y naturalmente, muerte súbita también se puede producir. En el corazón, la hipertrofia ventricular izquierda, la fibrosis, la remodelación y la muerte cerebral programada, que es la apoptosis, también se expresan así. Reduce la tasa de filtración glomerular, hay proteinuria, hay esclerosis glomerular y hay una liberación aumentada de aldosterona que nos puede conducir a hacer insuficiencia renal y muerte. La angiotensina 2 acciona sobre los receptores AT1 con los efectos que hemos hecho referencia: vasoconstricción, actividad simpática aumentada, retención de sodio, liberación aumentada de vasopresina y promoción de hipertrofia ventricular. Los receptores AT2, suponemos, antagonizan los efectos del AT1. Los SARTANES son el grupo de medicamentos farmacológicos que nos va a permitir controlar la hipertensión